Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el sector papelero, concretamente sobre una investigación que ha publicado recientemente Eusko Ikaskuntza. La investigación se llama Los orígenes históricos del clúster del papel en el País Vasco y su legado para el presente. Y hoy en el programa vamos a contar con dos de sus autores. Pero antes de comenzar a charlar con ellos, vamos a escuchar la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. El sector papelero en el País Vasco ha sido tradicionalmente y sigue siendo uno de los pilares de la economía. La industria papelera genera unos 7.500 empleos si se contabilizan también los puestos de trabajo que surgen de forma indirecta. Cabe destacar que Euskadi aglutina una de las más importantes concentraciones de industrias ligadas al papel de Europa y del mundo. Y vamos a hablar sobre la investigación titulada Los orígenes históricos del clúster del papel en el País Vasco y su legado para el presente. Y tenemos hoy con nosotros a dos de sus autores. Por un lado tenemos a Jesús Mari Valdaliso, que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, de la Universidad del País Vasco. Jesús Mari, arratsaldeon. Hola, ¿qué hay? Arratsaldeon. Y por otro lado tenemos también a María José Aranguren, que es profesora titular de Economía en la ESTE, en la Universidad de Deusto, y directora a su vez de la Cátedra de Clúster, Innovación y Desarrollo Regional en Orquestra, que es el Instituto Vasco de Competitividad. María José, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hay que decir que este trabajo se enmarca dentro del proyecto en el que se van a investigar los orígenes de los clústeres en el País Vasco. ¿Cómo surge este proyecto de investigar los clústeres del País Vasco y cómo os vinculáis vosotros a este proyecto? Bueno, el proyecto surge cuando se crea el Instituto Vasco de Competitividad. Bueno, uno de los pilares del modelo de competitividad en el que estamos trabajando en el instituto, pues son los clústeres. Y en el desarrollo y la competitividad de los clústeres, los orígenes históricos y el desarrollo a lo largo de la historia de los diferentes factores que conforman o van desarrollando este clúster, pues es un elemento muy importante, y es por ello, bueno, pues que empezamos con este proyecto pues para ir integrando el análisis de la perspectiva histórica de los diferentes clústeres, empezando por los más tradicionales, ahora estamos con alguno más actual, etcétera. Y destacaría, bueno, en este trabajo igual la importancia también de integrar en la investigación a los historiadores, ¿no? En este caso Jesús Mari Valdaliso y Santiago López de la Universidad de Salamanca, este segundo, que de alguna forma son los expertos en el análisis de la perspectiva histórica. Entonces confluyen en el proyecto dos tipos de investigadores, unos más igual enfocados en el análisis o que teníamos una trayectoria más de análisis de clústeres y competitividad de clústeres, pero no estábamos especializados en el estudio de la perspectiva histórica, Aitzi Berrelola y yo misma, y por otro lado los dos investigadores, Jesús María Valdaliso y Santiago López, que están especializados en los análisis de la perspectiva histórica. Vamos, que al final le habéis formado un equipo de 4 personas, ¿no? Eso es. Que quede claro que sois 4 los personas. Que habéis realizado este trabajo. Eso es. ¿Cómo vamos a definir un clúster? Porque para empezar yo creo que tiene que quedar bien claro y bien delimitado lo que es un clúster. ¿Qué es un clúster? Pues yo creo que es un concepto que todavía no está del todo interiorizado. De alguna forma es como un conjunto de empresas, instituciones relacionadas, etcétera, que tienen sinergias entre ellas y que están geográficamente próximas, de tal forma que por la propia localización de esas empresas en ese entorno geográfico cercano, esa concentración de empresas hace que tengan ventajas competitivas. Por ejemplo, el hecho de que tengas proveedores, clientes, etcétera, en un ámbito geográfico cercano, el hecho de que tengas centros de formación especializados en el tipo de actividad que desarrollan esas empresas, que haya centros tecnológicos que investiguen sobre el tipo de actividad que trabajan estas empresas, pues al final genera unas ventajas. Pues por ejemplo, en el Goibar, pues hay una concentración muy importante de empresas de máquina herramienta, sus proveedores, hay un centro de formación de la máquina herramienta, el Instituto de Máquina Herramienta, hay centros tecnológicos ligados al desarrollo tecnológico de la máquina herramienta, como es IDECO.
En otra comarca, pues por ejemplo en Tolosaldea, pues hay una concentración importante de empresas de papel, de empresas que hacen maquinaria para papel, de una escuela para papel. Pues toda esa concentración de actividades en un entorno geográficamente próximo hace que las empresas que estén ahí tengan ventajas, porque tienen gente preparada cerca, tienen centros tecnológicos que pueden investigar cerca. Y eso sería un clúster. No es un sector de actividad únicamente, sino confluyen empresas de varios sectores interrelacionados entre sí. ¿Y cuándo se comienza a hablar de clúster? Esto a ver, Jesús María. Bueno, el concepto de clúster procede de un profesor de Harvard, que es Michael Porter, y hay que señalar, muchas veces se dice... pues bueno, nosotros somos los primeros en una cosa, somos en otra. En este caso sí que me gustaría destacar que el País Vasco destaca por ser una de las primeras regiones europeas, desde el punto de vista de la administración regional, que apuesta por el modelo de clústeres para desarrollar una política económica regional. Y esto no es que se diga aquí, sino que lo dicen estudiosos de fuera. Esto yo creo que se remonta, el contacto con Porter por parte de la administración autonómica es de finales de los años 80 y se encarga a Michael Porter un estudio sobre la posible ventaja competitiva de Euskadi o de las industrias de Euskadi en diferentes sectores, y a partir de ese estudio inicial pues se diseña una política de clústeres que en muchos aspectos ha sido pionera, desde luego en el contexto español y también en el contexto de muchas regiones europeas. O sea que estamos hablando de clústeres en el País Vasco desde los años 90, y el propio concepto de clúster de Porter es más o menos por esas fechas. ¿Vale? ¿Cuáles son esas ventajas competitivas exactamente de formar estos clústeres? No, el concepto de Porter viene a decir que la proximidad regional, como ha dicho María José, genera unas sinergias y también está vinculado a otras dos lógicas de actuación de los agentes económicos, que son la cooperación y la competencia. Los seres humanos en todos los aspectos cooperan y compiten. Esa es una dinámica que siempre está presente, y en algunos casos la competencia es más fuerte, en otros la cooperación. Entonces, bueno, las ventajas de la cooperación son a la hora de diseñar proyectos conjuntos o de compartir recursos que uno por sí solo no es capaz de generar, pues para poner en marcha centros de formación o sistemas de financiación, proyectos de investigación. Entonces lo que se viene a decir es que esa proximidad regional de empresas en unos sectores, de proveedores, de clientes, de instituciones relacionadas, de centros de formación, de instituciones, pues puede generar una dinámica de cooperación en algunos aspectos que puede ser positiva para el conjunto de la industria y de la región. Y esa es un poco la visión muy general del fenómeno, del enfoque clúster. Bueno, como decimos, vais a ir investigando los orígenes de todos los clústeres en el País Vasco. Habéis elegido el primero, el de el papel. ¿Por qué habéis elegido este? ¿Podemos considerar que es el más importante? Hombre, yo creo que todos son importantes, ¿no? Algunos tienen más relevancia en algunos ámbitos geográficos, otros en otros. Todos contribuyen al final al desarrollo de la actividad económica. Y el orden, hombre, tenemos intención de ir analizando los diferentes clústeres, y un poco por el conocimiento previo que teníamos de este clúster, por los contactos que ya teníamos con la asociación clúster, etcétera, y como metodológicamente también pues teníamos que aprender en este primer proyecto, pues decidimos empezar por aprender en y bueno, ir luego aplicando la misma metodología a otros, ¿no? Hicimos ya hemos acabado también, ya está en las últimas revisiones, el del clúster de informática, electrónica y telecomunicaciones. Tenemos aquí una asociación de este clúster que se llama Gaia. Hemos iniciado también otro de la industria marítima, más construcción naval, etcétera. Y el siguiente que pensamos hacer es el del clúster aeronáutico. Y luego pues iremos viendo un poco los siguientes también, pero no tenemos tampoco un criterio establecido para fijar el orden de los trabajos. Susana, si quieres, lo único que decidimos era
compaginar la investigación de un clúster más tradicional con otro, si quieres, más moderno. Entonces, la primera lección fue papel, por lo que ha dicho María José, y el segundo, coger uno moderno, que era el de la electrónica e informática, y ahora en el siguiente par es más o menos igual, el clúster marítimo, el del foro marítimo, y el de la industria aeronáutica. Cuando hablamos del clúster del papel, ¿qué empresas quedan incluidas en él? Pues ahí incluiríamos, por ejemplo, pues todas las empresas papeleras, todas las empresas que hacen pasta para papel, las empresas que producen maquinaria para papel, y luego en esa cadena de valor podemos ir hacia adelante y hacia atrás, hasta donde queramos, ¿no? Podríamos ir hacia atrás en las de pasta, pues a los que transforman la madera, etcétera, y hacia adelante a las de artes gráficas, edición, etcétera. Lo que pasa que en esas actividades no hay tanta concentración, y lo que ha trabajado sobre todo la Asociación Clúster del Papel, pues han sido dentro de la cadena de valor las de pasta, las que fabrican papel y las de maquinaria para papel. Y el estudio se ha centrado sobre todo en esas, porque la mayor parte de la actividad igual de toda la cadena de valor añadido está ahí. Pero el clúster, llevando a su extremo, pues estaría contemplado por todo el conjunto. ¿Cuál es la situación actual del clúster del papel en el País Vasco? Marijo. Bueno, a ver, yo creo que, bueno, dentro del clúster hay diferentes partes, ¿no? Yo creo que las empresas papeleras pues hicieron un esfuerzo muy importante en la fase previa, pues de inversiones, renovación en sus equipamientos productivos, etcétera, pero es un tipo de actividad en el que el producto es muy estándar. El precio del papel, pues al final, o sea, lo que fija al final la capacidad de competir, pues es el precio, y lo que puedas bajar en los costes, ¿no? Y la materia prima, pues tiene el coste de la energía, la materia prima, el coste de la pasta, etcétera, tiene una incidencia muy importante en la capacidad competitiva también de estas empresas. Entonces, las papeleras, pero no solamente en el País Vasco, sino en toda Europa también, pues ha habido una crisis, ¿no? Una crisis, o bueno, ha habido un cierre importante de empresas porque el tamaño de la empresa es muy importante. Entonces ha habido procesos de concentración de empresas que muchas veces se han fusionado, etcétera, y otras pues han ido desapareciendo, ¿eh? En Europa han desaparecido bastantes, en el País Vasco también unas cuantas. Si vamos, por ejemplo, a otra parte, las que son maquinaria para papel, en este caso yo creo que la capacidad competitiva pues está siendo igual mayor, también condicionado por el tipo de actividad. Se trata de un sector que tradicionalmente también, o desde hace años, pues ya viene exportando bastante y exporta ahora una gran parte de su actividad, pues en torno al 70-80% de lo que producen exportan estas empresas de maquinaria para papel. Y en ese conjunto se ve que la competitividad igual es mayor. Las papeleras están teniendo más dificultades, pero también en el resto de países, no solamente aquí en el País Vasco. De hecho, si comparamos, por ejemplo, las cifras de evolución aquí en el País Vasco y fuera del País Vasco, se ve que la evolución no ha sido más negativa aquí. Incluso podríamos decir que ha sido un poco más positiva que en otros ámbitos geográficos. Uh-huh. A nivel mundial, ¿en qué regiones se concentra sobre todo la producción de papel? Por un lado, los países escandinavos, por disponibilidad de recursos materiales, son en Europa los principales productores. Pero luego después hay otros grandes productores aparte de países industrializados tradicionales como Estados Unidos y Canadá, sobre todo, nuevas economías emergentes. Ten en cuenta que el papel es lo que llamamos una industria madura, con una tecnología más o menos estandarizada, y los costes fundamentales son los de materia prima, salarios, con lo cual al final se está desplazando la producción hacia los países con costes salariales más bajos. Uh-huh. Y volviendo de nuevo al País Vasco, cuando hablamos de la industria del papel, pues lo primero que nos viene a la cabeza es Tolosaldea, ¿no? Esa zona. Pero ¿nos podéis explicar un poquito, pues, para tener en cuenta todas esas empresas que forman parte del clúster del papel, cómo están geográficamente repartidas? Yo creo que la gran mayoría están en la zona de Tolosaldea, alguna en Hernani
y luego hay algunas de pasta de papel en Vizcaya. Sí, yo creo que para la gente en general la pista son los cauces de los ríos, ¿no? Entonces en Guipúzcoa es el Oria y en Vizcaya, que es una concentración mucho menor, en torno a los ríos Cadagua, y esto es en torno a Aranguren, en Zaya, y en torno al Nervión estaban en Arrigorriaga. Después, en los años 50, también en torno al Ibaizábal, en Durango, se crea otra productora, sobre todo de pasta, que es Celulosas del Nervión. Pero siempre hay que buscar papeleras cerca de los cauces de los ríos, porque el agua es un recurso natural fundamental para esta industria. Bueno, ya habéis comentado que hay algunas industrias papeleras pues que han pasado por tiempos mejores, que ahora pues han soportado algunas crisis, pero a nivel general, ¿cuál es la importancia a día de hoy del sector papelero en la economía vasca? Si cogiéramos lo que es el clúster, pues todo el clúster supondría igual más o menos el 4% de la industria, ¿no, Jesús María? Sí, creo que sí. Del País Vasco. Aquí no entran solamente las papeleras, o sea, estaríamos hablando de lo que es todo el clúster. En términos de empleo, pues supondría más o menos esa cifra. Y yo creo que en términos de lo que es la aportación al Producto Interior Bruto, también. De la industria, de la industria del País Vasco, no del conjunto de la actividad económica. Esa sería. Bueno, hemos hecho una pequeña fotografía de cuál es la situación actual del clúster del papel en el País Vasco, pero vamos a irnos al pasado, vamos a conocer cuáles son los orígenes del sector papelero en el País Vasco, cómo comienza todo aquí. Bueno, los orígenes son de muy finales del siglo XVIII. Y podéis decir, bueno, es una industria muy antigua. Sí, es una industria relativamente antigua. No es tan antigua como otras industrias como la siderúrgica o la siderometalúrgica, que en ese caso hay que remontarse hasta la etapa medieval. ¿Qué sucede a finales del XVIII? Pues lo que señalan los investigadores sobre esta cuestión hablan de dos factores. Uno, la existencia de una cierta demanda regional, en concreto de un producto muy específico, que son la demanda de dos fábricas de naipes instaladas en el País Vasco. Y para satisfacer a esa demanda regional, el País Vasco disponía fundamentalmente de un buen recurso natural, que era agua y recursos hidráulicos, pero no tenía ni experiencia empresarial en el sector ni mano de obra cualificada, por lo tanto. Y entonces se recurrió a empresarios y técnicos de la zona de Angulema, en Francia, que era una región en la que sí existía una tradición industrial importante. Estamos hablando en este caso finales del 18, principios del 19, y una tecnología que todavía es preindustrial. El establecimiento por excelencia es el molino papelero, o sea que es pues eso, como un molino hidráulico, o sea, se aprovecha la energía hidráulica, y la materia prima fundamental para elaborar el papel es el trapo, no es la pasta de papel o la pasta de madera o la pasta química, como luego se sucederá a finales del siglo XIX. Entonces los primeros molinos papeleros, el primero del que tenemos constancia se montó en Berriz, en Vizcaya, en 1779, en las instalaciones de una antigua ferrería. Al final las instalaciones hidráulicas son similares. Y las siguientes iniciativas se registran por orden cronológico en Guipúzcoa, en Alegría de Oria en 1803, en Legazpi en 1805, en Azaldegui en 1805, y luego algunas otras en Vizcaya otra vez, en Abando, en Echevarri. Estamos hablando de hasta los años 20. Esas son las primeras iniciativas. Y luego hay que esperar a los años 40 para que se introduzca ya la tecnología moderna y las fábricas modernas, en este caso en Guipúzcoa. ¿Y qué ocurre entonces cuando se introducen estas tecnologías modernas? Bueno, aquí la fecha un poco de referencia, no solo para el papel, sino para el conjunto de la industria vasca, es 1841. ¿Qué es lo que sucede en 1841? Pues que el País Vasco se integra dentro del sistema aduanero español, y entonces se beneficia de un arancel, que es un instrumento en este caso, de protección del mercado interior. Entonces, a partir de 1841, digamos que algunos comerciantes, esto sucede antes en Guipúzcoa, algunos comerciantes locales de la zona de Tolosa y también de San Sebastián, pues deciden invertir en montar fábricas papeleras modernas,
con el objetivo de producir para el mercado regional y también para el conjunto del mercado español, que ahora está protegido, pues por ejemplo, de las importaciones de papel francés y de las importaciones de otros productos extranjeros. Tienen un mercado más o menos protegido, si quieres casi cautivo, y dicen vamos a aprovechar esta oportunidad. Y la primera fábrica de papel, la primera fábrica moderna con una máquina de papel continuo se monta en Tolosa, es La Esperanza, en junio de 1842, tan solo unos pocos meses después de que se promulgue el arancel de 1841. Entonces las primeras iniciativas que se van montando y las primeras fábricas que se montan en la comarca de Tolosa pues se benefician de que los años 40 y 50 son años de crecimiento económico para el País Vasco en particular y para el conjunto de España en general. Y entonces van a abastecer a toda la demanda derivada pues de papel, de escritura, de papel, de cartones, de embalajes, pues vinculado a toda una serie de sectores que van surgiendo. Uh-huh. ¿Y qué otros momentos han sido importantes, han marcado un antes y un después? Bueno, ante todo ¿no? Cuando ya se comienzan a utilizar esas nuevas tecnologías, comienza esta industrialización, pero ¿qué otros momentos han ido marcando la historia del sector papelero en el País Vasco? Bueno, a esa primera etapa le sigue otras también de difusión de esta nueva tecnología entre los años más o menos 1856 y 1875. Cuando acaba este primer momento, estamos hablando de más o menos 1875, la gente tiene que pensar que Guipúzcoa es la segunda provincia de España por producción de papel, por el sistema continuo. La primera es Gerona. Uh-huh. Y más o menos la capacidad productiva de Guipúzcoa a principios del siglo, bueno, del País Vasco en general, pero fundamentalmente en Guipúzcoa, luego hablaremos de lo que sucede en Vizcaya, pues es más o menos del 65% de la capacidad de producción en la industria papelera está localizada en el País Vasco. O sea que estamos hablando de un desarrollo industrial muy importante. ¿Qué otras fechas? Pues si quieres el segundo momento importante hemos dicho, lo hemos dejado en 1875, ¿no? Y ahí todavía estamos hablando de una tecnología moderna, fábricas modernas, pero localizadas en la zona de Tolosa. Uh-huh. A partir de 1880 se entra en una nueva etapa. Y en esa nueva etapa, además de Tolosa y de la zona de Tolosaldea, se empiezan a aparecer modernas fábricas papeleras en Vizcaya, en torno a dos enclaves, que son Aranguren en Zalla, en torno al Cadagua, y Arrigorriaga, en torno al Nervión. ¿Cuáles son los cambios a partir de los años 80? Pues hay un cambio fundamental. Se sustituye ya definitivamente el trapo, que era la materia prima fundamental, los trapos viejos que se empleaban para hacer papel, por pasta de madera. Y la pasta de madera era un semilaborado que no existía en España y que se importaba, en este caso, de Escandinavia. ¿Qué es lo que sucede? Las principales regiones papeleras en España estaban localizadas en el País Vasco, las provincias marítimas Vizcaya y Guipúzcoa, Cataluña, sobre todo Gerona, en menor medida Barcelona, y la Comunidad Valenciana, sobre todo Alicante. Bien, si la disponibilidad de pasta de madera es la fundamental, ahora la región más cercana a Escandinavia es el País Vasco, y a partir de ese momento el País Vasco dispone de rentas de situación. Además piensa que desde los años 80 las comunicaciones por ferrocarril entre los enclaves papeleros en Vizcaya y Guipúzcoa con la frontera y con los puertos, Pasajes y Bilbao, están ya aseguradas. Así que este hecho, el cambio de materia prima, si quieres, reafirma el liderazgo de la industria vasca en el conjunto del sector papelero en España. Uh-huh. ¿Y cuándo podríamos hablar de esa consolidación del sector? Bueno, para estas fechas, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos una estructura más o menos consolidada, tanto en el País Vasco como en el conjunto de España. Y en el País Vasco en torno a Tolosa, que son fábricas, por regla general, de tamaño medio, dedicadas a producir papel de calidad, digamos en el segmento medio-alto, y luego en Vizcaya, que son fábricas de mayor tamaño, dedicadas a producir un componente fundamental que es papel prensa, papel para los periódicos. A partir de 1901 hay un hecho muy importante, que es la fusión de un montón de empresas, tanto en el País Vasco como de fuera del País Vasco, en torno a una gran empresa, que podríamos hablar de que se llama una empresa líder, que es la Papelera Española. Uh-huh. Y a partir de ese momento, desde 1901, que es cuando se
se crea la papelera española hasta la Guerra Civil, tenemos una estructura empresarial en la que tenemos esa gran empresa y luego un montón de empresas de tamaño medio. Y durante la Guerra Civil, por ejemplo, ¿qué ocurrió con todas estas empresas? Bueno, la Guerra Civil y los años 40 son un periodo negro en la historia económica del País Vasco y en la historia económica de España en general. Más allá de lo que sucede durante la guerra, para el público en general lo que tiene que pensar es que se paraliza la actividad productiva, primero por motivo de la guerra, pero sobre todo en los años 40 pues porque no hay disponibilidad de materia prima y porque la economía es una economía tremendamente atrasada y además tremendamente cerrada y aislada del exterior. Entonces, si del exterior procede la pasta de madera, que es el elemento fundamental, pues si las papeleras no tienen materia prima, las papeleras no pueden producir. Y de hecho, los niveles de producción hablan de que hay que esperar a mediados de los años 50, así en general, para que se recuperen los niveles de producción de principios de los años 30. Son casi 20 años perdidos. Y esto, desgraciadamente, sucede no solo con el papel, sino con muchos otros sectores. Y a partir de los años 50, ¿cómo va evolucionando todo este sector papelero? Bueno, los años 50 son de recuperación y los años 60 son de crecimiento. Crecimiento porque se liberalizan luego las importaciones y empiezan a introducir otra vez pasta, no solo mecánica, sino también pasta química, y también porque la liberalización de las importaciones permite introducir tecnología moderna. Y esto es importante no solo para las fábricas de papel, sino también va a ser muy importante para ese sector del que antes ha hablado María José, que ahora tiene una importancia cada vez mayor, que es toda la industria auxiliar de reparación y fabricación de máquinas y de bienes de equipo para la industria papelera. Entonces, los años 60 son fundamentales porque digamos que permite a todas esas empresas, a las papeleras también, ponerse al día en tecnología. En muchos casos se consiguen licencias, en otros casos entran empresas extranjeras con socios locales para abastecer el mercado del País Vasco o del mercado español en su conjunto. O sea que son años de renovación de equipo productivo y son años de crecimiento, sobre todo vinculado al mercado interior, que es un mercado que es más pequeño en tamaño, pero que está creciendo más rápidamente que el mercado europeo, porque la economía española se está desarrollando a tasas de crecimiento más rápidos. ¿Y a partir de qué año podríamos situar ya como una última etapa que llegaría ya hasta la situación actual? Bueno, esa etapa de crecimiento se prolonga hasta más o menos mediados de los años 70. Y a partir de mediados de los años 70, en cuanto a número de establecimientos, en cuanto a número de empleo, las cifras nos hablan de una contracción, de un declive más o menos sostenido. ¿Por qué ese declive? Pues primero, porque se contrae el mercado y se contrae considerablemente. Segundo, porque además el mercado, digamos que se globaliza. La economía española se integra en el conjunto de la Comunidad Económica Europea en el 86. Eso significa que los aranceles desaparecen y además no solo se integran en la economía europea, sino que además el papel se convierte en lo que en economía llamamos una commodity, y entonces, bueno, es un producto más o menos estandarizado, relativamente sencillo de fabricar, y entonces aquí empiezan no solo las papeleras vascas, sino las papeleras del conjunto de Europa tienen que competir con países extraeuropeos, Canadá, pero sobre todo con China y con otros países del tercer mundo, con costes mucho más bajos. Y entonces ahí la alternativa, la estrategia es especializarse en segmentos donde la competencia de estos países no sea tan fuerte. Hemos hecho un repaso a toda la historia del clúster del País Vasco. Hemos visto cómo ha ido pasando por diferentes etapas, cómo ha ido evolucionando, pero podríamos hablar de unas características concretas, ¿no?, que ha tenido la industria papelera en comparación con sus competidores. ¿Cuáles serían estas características concretas? Yo creo que si hablamos ya de todo el clúster, hay, por ejemplo, en otros ámbitos geográficos, igual la cercanía de los productores de maquinaria para papel, pues no es tal, ¿no? Es decir, es muy específico de aquí que tengan cerca a la maquinaria para papel. Pero si nos referimos más a lo que sería el sector papelero en sí, pues ahí yo destacaría igual que el tamaño de la empresa pues es relativamente hoy en día más reducido,
y eso, bueno, pues dificulta, ¿no?, la capacidad de competir, porque el tamaño en este sector es muy importante, porque las inversiones que hay que hacer pues son muy considerables y necesitas tener un tamaño crítico pues para poder competir. Eso es igual el factor que destacaría. No sé si Jesús Mari quiere añadir algo. Sí, quizás para periodos anteriores una de las cosas que siempre aparece como una fortaleza del sector papelero en el País Vasco es la cualificación de la mano de obra. Esto siempre en los años 60, los estudios disponibles y antes de la Guerra Civil también se señala eso. Y ahí yo sí creo que un aspecto a destacar que creo que lo hemos citado como de pasada es la creación de la Escuela de Papel de Tolosa, que no es, la Escuela de Papel es del 65 creo, pero eso no quiere decir que antes del 65 no haya nada. Vizcaya y Guipúzcoa tienen una red de centros técnicos, de lo que llamaríamos centros de formación profesional ya antes, pues muy desarrollada, quiero decir mucho más desarrollada y mucho más densa que la que encontramos en otras regiones españolas, y al final eso les permite disponer de una mano de obra mucho más cualificada. La Escuela de Papel de Tolosa cumple un papel, valga la redundancia, muy destacado, pero si quieres es la culminación de un montón de iniciativas que ya han surgido antes. Y también, por ejemplo, las mayores empresas, la papelera española, monta una escuela para sus empleados, para sus aprendices, en Aranguren, en Zalla. O sea que tiene una mano de obra muy cualificada. Esa ha sido una de las ventajas más distintivas al menos hasta los años 70. Habéis comentado ya algunos, pero me gustaría que haríamos un análisis más profundo sobre todos esos problemas a los que tiene que hacer frente a día de hoy el sector papelero para seguir adelante, para seguir continuando con su actividad. ¿Cuáles son todos esos problemas? Yo creo que es un sector muy sensible a las variaciones del coste de la energía y del precio de la materia prima. Y también es un sector, el papelero, muy sensible a las variaciones del precio del papel. Y al final el producto es bastante estándar, es bastante difícil de diferenciarlo, y sobre todo la transición de una empresa que está especializada o que hasta ahora ha producido pues papel continuo, etcétera, pues pasar a nichos de mercado con productos más elaborados de papel, pues yo creo que no es una transición sencilla, porque supone reestructuraciones, etcétera. Entonces, pues es un sector en el que es más difícil, igual que en otros, pues competir. Eso no quiere decir que no se pueda competir, ¿eh? Hay estrategias posibles que puedan seguir las empresas pues para poder hacerlo, pero las dificultades igual son mayores que en aquellos tipos de productos donde la posibilidad de diferenciación del producto es más sencilla. Yo diría eso igual. Jesús Mari, ¿quieres añadir algo? No. Siempre se ha hablado también, pues en el aspecto negativo del sector industrial papelero, de esa contaminación que produce este tipo de empresas. ¿A día de hoy sigue siendo tan contaminante como esa imagen que tenemos? Yo creo que no. Se están haciendo esfuerzos muy importantes para reducir ese impacto, y yo creo que la reglamentación que se está estableciendo, pues que se está estableciendo tanto del tratamiento de aguas, de control de emisiones, etcétera, pues es muy importante, ¿no? Y las empresas papeleras pues están haciendo un esfuerzo muy importante en esa línea. De hecho, muchas veces las exigencias que tienen pues pueden hasta cuestionar, ¿no?, su capacidad de competir con esas restricciones. Y bueno, es un ámbito en el que desde la asociación también se está trabajando mucho para facilitar a las empresas que puedan dar esta transición o de cumplir esta reglamentación pues de forma más ágil. Estamos hablando de la Asociación Clúster del Papel de Euskadi, que supongo que más allá del medio ambiente, pues tendrá también otros temas en los que tienen que llegar a acuerdos, ¿no?, al final, para ponerse de acuerdo, para seguir adelante, para ser más competitivos. ¿Cuáles son ese otro tipo de ámbitos, ese otro tipo de aspectos que se valoran desde la asociación? En la asociación se creó en el año 98, dentro de lo que es la política del clúster que lanzó el gobierno vasco a principios de los 90,
y en las empresas que pertenecen a la asociación son los que van definiendo en qué tipo de proyectos quieren colaborar ellos. El eje central de la asociación es impulsar o mejorar la competitividad de las empresas del clúster del papel a través de la cooperación, y trabajando siempre en aquellos proyectos que sean pues más estratégicos. Lo que pasa que como no es fácil esto de cooperar, pues al final muchas veces tienen que compaginar lo que son los proyectos más estratégicos y a largo plazo con proyectos más operativos, porque en aquellos aspectos que la tecnología, el diseño, etcétera, que puedan ser más estratégicos para la empresa, pues igual es más difícil también cooperar con otras empresas, ¿no? Con competidores, etcétera. Pero bueno, están trabajando mucho, yo creo que en todo el ámbito de la formación, en todo el ámbito de lo que serían temas yo creo que en temas de calidad se ha dado un avance muy importante en este clúster. También han tenido algún proyecto estratégico en tema de internacionalización, con la creación de un consorcio de exportación entre varias empresas de maquinaria para papel, pues para empezar a exportar en mercados externos de forma conjunta, y algún proyecto tecnológico también. Pero yo creo que las dos líneas de trabajo las tres igual más importantes han sido igual la de formación, la parte de calidad y la de medio ambiente. Esas son las que destacaría. Jesús Mari, porque el tema de la cooperación va a ser clave a la hora de competir con esos otros competidores que tienen unas empresas de mayores dimensiones, pero ¿cómo se puede realizar una cooperación adecuada? Porque no siempre es fácil. De hecho, ya María José ya nos comenta algunos aspectos que es difícil, ¿no? Porque hay muchas estrategias, pues claro, que no se pueden compartir. Ya. A ver, la cooperación siempre se entiende como una estrategia que no es única, que tiene que compaginarse con una cierta competencia, porque tiene que mantenerse una cierta tensión entre estrategias cooperativas y estrategias competitivas. Entonces, cuando hablamos de cooperación entre las empresas e instituciones que forman un clúster, no estamos hablando de que esa sea su única estrategia. Normalmente las empresas cooperan en unos aspectos y compiten en otros. Evidentemente, al final compiten por el mercado, y es lo que tienen que hacer, porque si no compitiesen por el mercado, desaparecerían. Eso es así. Ahora bien, la cooperación es importante, la cooperación rinde o es rentable. Pues nuestra idea, la idea del enfoque teórico clúster y la idea de nuestros trabajos es que sí es rentable, sobre todo para empresas de tamaño que es medio más pequeño, y sobre todo empresas como las que estudiamos en el País Vasco, relativamente concentradas y próximas geográficamente. Vectores o aspectos en los que se puede cooperar, pues en casi todos los casos aparecen siempre tres muy marcados, que son cooperación en investigación, en lo que llamaríamos I+D, cooperación en internacionalización, en salida al exterior, pues a través de estar presentes en ferias internacionales o en proyectos de exportación conjunto, o incluso montar delegaciones de distribución. Bueno, ese es otro aspecto. Y el otro aspecto es cooperación en formación de mano de obra. Cooperación con centros de formación, programas de formación interna de las empresas, incluso en otros, no en este caso, pero en otros clústeres, pues creación de programas máster, de formación de titulados superiores, etcétera, etcétera. ¿Y en qué situación se encuentra la cooperación en el País Vasco en este sector? Vemos que hay una asociación de clúster del papel en Euskadi, pero más allá de esta asociación, en general, ¿las empresas están dispuestas a cooperar las unas con las otras? Bueno, es un tema complicado. No sé si Marijo, yo creo que más allá de los aspectos que he señalado, el problema, por ejemplo, del papel es que digamos que las empresas han tenido algunas ciertas reticencias a la hora o han entendido, si se entiende la cooperación como compartir información estratégica de las empresas, la respuesta de las empresas es negativa, como no podía ser de otra manera. Información de costes o de algunas variables que ellos entienden como estratégicas o particulares. Si se entiende cooperación en otros aspectos, pues yo creo que ahí hay menos reticencias. Pero en general
no solo, yo no diría tanto en este clúster del papel, y si eso María José después puede señalar algo más concreto, pero en general la cooperación como todo es algo que se aprende pues haciéndolo, y si los primeros proyectos y las primeras experiencias funcionan, pues la gente se anima después a seguir con esos proyectos. Sí, yo creo que, bueno, por añadir un poco un par de ideas más, yo creo que en el tema de la cooperación hay un elemento que es muy importante, que es la confianza. Se utiliza un concepto en economía ahora, pues que es el de economía, sociología, etcétera, que es el de capital social, que es todo ese conjunto de relaciones de confianza que se van generando entre los diferentes agentes. Entonces, en la medida en que se va construyendo confianza, pues al final las empresas están más dispuestas también a entrar en proyectos más estratégicos en colaboración. Pero a priori, cuando unos no conocen a otros, pues no pueden empezar, o es muy difícil que empiecen a colaborar o cooperar en proyectos muy estratégicos, sino que tienes que empezar con proyectos igual de más operativos, más a menor plazo, a corto plazo, menos comprometidos, que te van permitiendo obtener algunas ventajas y que van creando esas relaciones de confianza también. Y es por eso que la política de clúster se entiende como una política a largo plazo, porque la generación de esas relaciones de confianza, de ese capital social, pues lleva tiempo. Y en los diferentes estudios que hemos hecho sobre la evaluación de la política clúster, sí que cuando hemos ido preguntando a las empresas a ver si creen que esto de pertenecer al clúster les aporta, no les aporta, etcétera, nos decían, hombre, que ha permitido ir creando relaciones de confianza, que creen que eso está teniendo un impacto positivo en su competitividad, aunque este impacto no es muy alto, porque la competitividad al final depende de muchos otros factores, ¿no? Pero bueno, sí le reconocen a esta política y al trabajar con concepto del clúster el hecho de que se vaya creando, ¿no?, esas relaciones de confianza y ese capital social. Luego hay de todo, o sea, hay empresas más proactivas a cooperar, incluso apasionadas y que creen fielmente en la cooperación y que van con propuestas de proyectos en cooperación constantemente, y empresas igual más reactivas, ¿no? En algún estudio que hicimos concretamente sobre el clúster del papel se identificaban claramente dos conjuntos de empresas, aquellas que tenían habían conseguido crear más relaciones de confianza, creían más en la cooperación, pues al final estaban obteniendo más ventajas, ¿no?, de este clúster. Y aquellas que tenían menos relaciones de confianza, menos cooperaban menos, pues no le veían tantos beneficios al clúster, ¿no? Entonces depende mucho también de la actitud de la empresa y de cuánto crea en la cooperación. Y más allá de la cooperación, ¿qué otros retos tienen de cara al futuro todas estas empresas? Una pregunta difícil. A ver cómo... Pues el primero, sobrevivir. Sí. Sobre todo para el papel, ¿no? Para las de maquinaria yo creo que es una realidad más prometedora y más atractiva. No sé, María José, tú que... Sí. Esas sí que son... La realidad reciente, vamos, es muy positiva en las de maquinaria. Sí, ahí yo creo que, claro, al final muchas de las ventajas que se habían ido construyendo en el clúster a lo largo de la historia, pues el disponer de recursos hidráulicos, el disponer de mano de obra cualificada, el que hubiera una demanda local importante, etcétera, pues con la globalización muchos van desapareciendo, ¿no? Porque la movilidad de recursos humanos, la movilidad de otro tipo de recursos, el hecho de que la demanda ya sea global, etcétera, hace que esos elementos pues cada vez tengan igual, no tengan tanta importancia como lo tenían antes, ¿no? Entonces al final es que las empresas tienen que ir a desarrollar estrategias de competitividad cada vez más sofisticadas, ¿no? O especializándose igual en nichos concretos, o yendo a mercados nuevos, o desarrollando nueva tecnología, o trasladando su producción hacia otro tipo de actividades relacionadas, etcétera. No es fácil, no hay recetas únicas ahí, ¿no? Yo creo que al final pues se trata de que innoven en las diferentes estrategias y no hay recetas únicas ahí. Yo creo que las propias empresas tienen el mayor conocimiento de hacia dónde pueden, pero muchas veces no es fácil, ¿no? Ese paso. Se trata de un sector bastante difícil, el del papel.
habéis analizado para realizar esta investigación numerosos aspectos del sector papelero. ¿Ha habido alguna cosa que os haya sorprendido, algún dato con el que no contabais, que una vez que os habéis puesto en la investigación habéis descubierto y os ha llamado la atención? A mí, por ejemplo, pues con la siempre veíamos que el sector papelero pues está perdiendo empleos aquí, hay empresas que se van fusionando, otras empresas pues no consiguen sobrevivir, etcétera, y lo que pensábamos era pues que al final estaría compitiendo peor que en otros ámbitos geográficos, ¿no? Y cuando miramos, por ejemplo, el porcentaje de exportaciones de las empresas del País Vasco respecto de todo lo que exporta este sector a nivel mundial, pues esas exportaciones han aumentado, no han perdido. Entonces, no es algo que únicamente se esté padeciendo aquí, sino que es un proceso que lo están viviendo también, incluso con más profundidad, igual otras regiones, ¿no? Y a mí ese dato, por ejemplo, me sorprendió. Creía que la realidad iba a ser igual, justo la contraria, ¿no? De que aquí estábamos perdiendo igual relativamente más que en otros ámbitos, pero parece que no. Los datos nos muestran que no estamos perdiendo más aquí que en otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo ha sido la labor que habéis hecho para realizar esta investigación, los orígenes históricos del clúster del papel en el País Vasco y su legado para el presente? Hemos comentado que el equipo lo formáis 4 personas. ¿Cómo ha sido la metodología que habéis seguido? Bueno, el punto de partida nos lo hemos aplicado nosotros mismos, o sea que coherentes sí somos, no sé si otra cosa no, o sea, la cooperación es importante, y entonces el equipo es multidisciplinar. Como ha dicho María José al principio, hay 2 investigadores de formación y de perspectiva de trabajo claramente economista y economía regional en clústeres y en otros aspectos relacionados, y luego otros 2 miembros del equipo de investigación, su formación y sobre todo su perspectiva es más histórica, historia económica, historia de la empresa. Entonces ha sido poner si quieres, así simplificando, a 2 economistas y 2 historiadores juntos a trabajar. Y la idea es contrastar pasado y presente. Ese ha sido y sobre todo el punto de partida siempre era partimos de la realidad presente, nos vamos hacia el pasado, todo lo más que podamos ir y profundizando todo lo más que podamos hacer. Examinamos el pasado y luego cuando ya lo hemos examinado volvemos a leer el presente en función de lo que hemos visto. Se trata de ver un poco, bueno, pues qué legado tiene el pasado de una industria, de un sector o de un clúster sobre la situación actual. Yo igual añadiría, bueno, que pues hemos trabajado así, ¿no? Como comentaba Jesús Mari, yo creo que ha sido un proceso muy enriquecedor, ¿no? Para el equipo, porque al final vas aprendiendo desde otras perspectivas, ¿no? Desde otra disciplina que hasta ahora pues no habías trabajado en ella, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el ver, ¿no?, cómo se puede trabajar esa perspectiva histórica y cómo han ido desarrollando los diferentes elementos de competitividad que para nosotros hoy son importantes, pero a lo largo de la historia, y cómo se han ido creando y gestando esas ventajas, pues ha sido clave, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el hecho de que el equipo sea multidisciplinar pues es un valor importante de este proyecto. Sí, claramente. Bueno, pues fruto de este trabajo conjunto, esta investigación, los orígenes históricos del clúster del papel en el País Vasco y su legado para el presente. Y hemos estado charlando precisamente con 2 de sus autores, con María José Aranguren, que es profesora titular de Economía en la ESTE, en la Universidad de Deusto, y directora de la Cátedra de Clústers, Innovación y Desarrollo Regional en Orquestra. María José, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y también hemos estado con Jesús María Valdaliso, que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, de la Universidad del País Vasco. Jesús María, lo mismo, eskerrik asko. Vale, gracias, eskerrik asko. Y antes de finalizar, vamos a escuchar la noticia que nos trae esta semana Eusko Ikaskuntza. Cualquier oyente que tenga interés en adquirir esta publicación sobre los orígenes históricos del clúster del papel, publicada por Eusko Ikaskuntza, debe ponerse en contacto con nuestra oficina de Donostia. Las 10 primeras personas que llamen o envíen un email recibirán gratuitamente la publicación. Los interesados deben llamar al 943 310855
o bien escribir un correo electrónico a ei-sev@eusko-ikaskuntza.org. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Agur.